Hola, buenas noches, soy Natalia Sánchez y esto es Sin Filtro. Claudia Sheinbaum es la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México. Así es probable que la próxima presidenta de México sea una mujer. Pero ¿quiénes son y qué podemos esperar de sus propuestas rumbo a 2024? ¿Cómo fue el proceso de elección en cada bloque político? ¿Y qué sigue? Sobre esto estaremos hablando con 5 estudiantes universitarias y universitarios, así que acompáñenos que ya empieza el debate en Sin Filtro. Los procesos de selección interna en los partidos son el tema de esta noche y me da gusto recibir en la mesa a Alejandro Díaz, que es estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y simpatizante del PRI. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Bienvenidos y aprovecho para mandar un saludo a tu auditorio. Pues bienvenido de vuelta. También está aquí Vania Pasarán. Ella es estudiante de Derecho en la UAM y militante del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con mis compañeras y mis compañeros y un saludo al auditorio. Bienvenida como siempre, Vania. También nos acompaña por primera vez Alejandra Benítez, estudiante de Ciencia Política en el CIDE. ¿Cómo estás? Hola Natalia, muy bien, muy emocionada de esta conversación. Bienvenida, Ale. También Tania Calzado, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, Nat, muchas gracias y pues feliz de estar aquí. Bienvenida, Tania, también como siempre. Y Emilio Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero. ¿Cómo estás? Muy bien, Nat, gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Bien, pues vamos a empezar este primer bloque. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y en este primer bloque vamos a analizar a Xóchitl Gálvez, que va a estar al frente del Frente Amplio por México. Entonces empezamos contigo, Vania. ¿Cómo viste estas semanas tan intensas en el Frente Amplio? ¿Qué pensaste del proceso de selección? ¿Estás satisfecha con su resultado? Mira, pues yo creo que Xóchitl Gálvez es una persona que evidentemente no aparecía dentro del panorama político rumbo a 2024 a las elecciones presidenciales. Después de ella hacer visible su aspiración a la Ciudad de México, pasan un par de semanas y como que hizo una reflexión y es cuando dice, no, creo que México merece más y voy por la presidencia de la República o al menos para ser coordinadora del Frente Amplio por México. Llega el tiempo de los registros, ella se inscribe para coordinar el frente, para aspirar a coordinar el frente y pues en realidad fue la primera aspirante a la coordinación del frente en juntar las firmas necesarias. De hecho se pasó de las firmas, juntó más de 500,000 de firmas y creo que ha sido adoptada por muchos sectores de la sociedad que van más allá del desencanto con el gobierno de Morena. Y también yo creo que ha mostrado una parte distinta de la política porque creo que es un perfil que no nada más expresa de manera diferente, sino que ha demostrado que no es que una institución partidista sí es necesaria, pero no es indispensable, ¿no? A ella lo mencionó muchas veces y utilizo algunas palabras del senador Germán Martínez, que él no tenía vehículo y pues así Xóchitl Gálvez tampoco tenía vehículo para llegar y ahora tiene 3 grandes vehículos, pero no pertenece a ninguno de ellos y eso se ha visto muy claro también en sus votaciones dentro del Senado. No olvidemos que ella ocupa un cargo de senadora actualmente y en este sentido pues también mostrar, porque creo que ese es uno de los puntos que pueden señalar, ¿no? Como la cercanía con Acción Nacional, particularmente, no que sea algo negativo, sino que pues es el discurso que utiliza el oficialismo, ¿no? Que es conservadora, que es neoliberal, que es pues todos estos adjetivos negativos que utilizan para las mujeres y particularmente para las personas que militamos en Acción Nacional. Pero ella no ha sido pues tabú ni ha cumplido con todos estos filtros que ponen al menos en un sentido negativo y yo creo que sí ha devuelto una emoción a la ciudadanía de participar, de convocarse y de defender pues en cierto sentido a través de un proceso democrático nuestro país en el 2024. Sí, Emi, y es que justamente ella se ha vendido como una outsider. Entonces, ¿qué te parece a ti esto? ¿Cómo viste este proceso de selección en el Frente Amplio? Sí, totalmente. Bueno, pues definitivamente yo creo que es la persona del frente que tiene más posibilidades de ganar y ella pues lo demostró un poco pues con este lenguaje coloquial, ¿no? Que le caracteriza mucho, como salirse de la línea tradicional del panismo, del PRI. Y bueno, hay que admitir que es buena política. Que sea buena presidenta, eso no lo sé. Porque definitivamente algo y lo que más se le ha cuestionado es que no tiene tanta experiencia, ¿no? Sobre todo para ocupar
el cargo más importante del país. Yo diría que definitivamente no es una persona en la cual yo diría que es la más experimentada por ocupar el cargo, y quizás eso le dificulta un poco, o a mi criterio es lo que le dificultaría un poco ocupar ese cargo, y sobre todo a mí lo que más me preocupa es que representa muchos intereses de Marco Cortés, de Alito, que realmente han demostrado que pues no tienen ese discurso ni esa percepción ideológica que ella dice, que dice que es trotskista, que es de izquierda, la cual pues es novedoso en el PAN, ¿no? Porque pues eso nunca en la historia había pasado. Y en particular me parece también novedoso, y qué bueno que sea mujer. Definitivamente sí celebro que más mujeres estén ocupando este tipo de candidaturas tan importantes y pues posiciones de poder. Pero a mí me sigue preocupando mucho el hecho de que pues esté rodeada de este equipo que realmente no ha demostrado pues ser beneficioso para el país. En particular me preocupa Francisco García Cabeza de Vaca, ¿no? Que pues va a encabezar este proyecto y ha demostrado que al menos en labores de seguridad pues se queda muy corto. Entonces hay varios elementos que a mí en particular me preocupan. No me preocupa tanto Xóchitl, me parece que es buena política, ha ido creciendo últimamente, ha sido muy directa con lo que piensa, con su ideología, ha tratado de romper, incluso en el Ángel de la Independencia, en su momento, en su evento, bajaron a Claudio X González, ¿no? O sea, como que sí se nota que hay un choque, es una candidata incómoda para el frente. Entonces no sé qué tanto eso vaya a capitalizarla, y pues ojalá ella sea leal a su trayectoria, a sus principios, y pueda poner al lado los intereses machistas, los intereses de ciertos grupos que no deberían estar ahí, de personas que competen el frente, y pueda ser respetuosa a eso. Sí, más bien, o sea, yo estaría de acuerdo contigo, pero también lo que sí he visto es que, o sea, la trayectoria que traía Xóchitl, que sabíamos muy bien la agenda que traía, se ha visto un poco rebajada en estos últimos meses, que ya está entrando pues ahora sí a esta estructura partidista que quizás no es como tú lo dices, la postura institucional, por así decirlo. Y para eso regreso contigo, Alejandro. ¿Tú cómo ves este proceso? ¿Qué te parece Xóchitl? Tú como priista también, por ejemplo, que ahora vas a apoyar a una panista en este proceso tan importante, ¿no? Sí, realmente es algo histórico, porque el PRI en más de 94 años no postula como tal a un candidato a la presidencia de la República. En ese sentido, es un momento político y el ánimo social de que Xóchitl sea la candidata ideal me parece viable, porque es disruptiva, se sale de la caja, y prácticamente eso hace que sea una candidatura atractiva. En ese sentido debe de ofrecer y ser también una alternativa, porque México merece más, y se debe de democratizar como tal la política y desarrollar de una manera horizontal, para que todas y todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades, con piso parejo, y como tal salgan adelante con trabajo, con esfuerzo, los sueños se cumplen, y Xóchitl Gálvez es realmente una inspiración para nuestra generación y para las que vienen. En ese sentido, me queda claro que necesita a los partidos políticos. Si bien ella quiere ser disruptiva en ese sentido, con la ciudadanía y demás, va a necesitar la fuerza del PRI, del PAN y del PRD. ¿Para qué? Para tener una movilización y la estructura territorial, y así dar la batalla. También déjame preguntarte rápido, ¿tú preferirías haber visto en ese lugar a Beatriz Paredes o a alguna otra figura priista? Sin duda, creo que como militante del Revolucionario Institucional me gustaría haber defendido a una candidata, un candidato del Partido Revolucionario Institucional, claro. Pero como tal, el interés por México es más que los partidos políticos, entonces veo viable la oportunidad de que Xóchitl Gálvez nos represente, y pues bien, tiene la tarea de convencer a los indecisos. También tiene una de las grandes cualidades que tiene Xóchitl, es que neutraliza el odio de López Obrador con humor. Y también eso tiene para mandarle mensajes con firmeza. Y recientemente Xóchitl Gálvez marcó un día histórico en el Congreso, en la apertura del periodo de sesiones. Su asistencia provocó euforia en el recinto legislativo, que pues, realmente subió a tribuna y generó pues esa simpatía con la oposición. Hubo imágenes donde se ve la unidad, y pues prácticamente Xóchitl se ha declarado lista para dar la batalla, para ganar, y pues prácticamente para hacer un cambio ante la incompetencia y las ocurrencias del gobierno del oficialismo. Bien, Tania, ¿tú cómo viste este proceso? ¿Qué te pareció? ¿Te sorprendió que fuera la elegida Xóchitl? No, por supuesto que no me sorprendió. Yo creo que eso es algo que desde Morena, desde la Cuarta Transformación, lo hemos incluso anticipado. Se dijo que Xóchitl Gálvez iba a ser la coordinadora, o la coordinadora del Frente Amplio, o cualquiera que sea su
su cargo actualmente. Sí, así es. Me parece me parece poco ético que al día de hoy que ya inició el proceso electoral, no se haya separado todavía de su cargo este uso de la tribuna que hizo ese día desde el Congreso de la Unión en un acto proselitista fuera de cualquier interés legislativo. Me pareció a mí, la verdad, vergonzoso. Se supone que el Frente Amplio tenía un proceso de 7 pasos, parece que todos se llevaron a cabo, excepto el 7º. A su militancia le dijeron que iban a poder ejercer su voto porque los sondeos representaban el 50% de el resultado final para elegir a esta coordinación, ¿no? Esa votación no se llevó a cabo porque dijeron, bueno, lleva una alta mayoría en los sondeos, pues ya para qué hacemos sondeos, ¿no? Entonces, pues yo no sé si la postura de la gran mayoría de la militancia del PRI piense igual que el compañero, pero la verdad es que fue un proceso trunco, digo, muy su tema, ¿no? Pero a mí sí me pareció que pues sí fue una falta a unos lineamientos que se establecieron justamente para que pudiera tener la suficiente legitimidad, ¿no? Estaba viendo yo un video justamente de la concentración en el Ángel de la Independencia que con declaraciones llenas de clasismo principalmente, pero también el compañero les preguntaba como de, bueno, entonces pues ya para qué hacemos elecciones y de todas maneras Claudia Sheinbaum encabeza todas las encuestas, ¿no? Y ahí sí no, ¿cómo crees? Entonces, yo creo que es falsa democracia lo que está haciendo el Frente. Desde un principio se planteó que del lado de la Cuarta Transformación se iba a tener un proceso democrático en donde no solamente la militancia de la Cuarta Transformación, sino en general la ciudadanía podría ser encuestada para elegir a la, en este caso coordinadora, pero coordinador o coordinadora, y al final pues eso fue lo que se hizo. Ya tenían un acuerdo previo los partidos del Frente Opositor, en donde habían dicho que el PAN iba a poner la candidatura a la Ciudad de México y a la presidencia, y el PRI iba a poner la del Estado de México y Coahuila. Se dieron cuenta de cómo quedaban del papel antidemócrata en el que iban a quedar si seguían adelante con eso, y entonces cambiaron su proceso por algo un poquito más democrático, que al final de todas maneras pues no se hizo como lo tenían planeado. Bien, ¿a ti qué te pareció, Ale, como politóloga? ¿Te pareció un proceso más democrático? Este término de la democratización de los partidos políticos que se ve mucho en la ciencia política, ¿te parece que se encaminó un poco hacia allá? El proceso que llevó a cabo el Frente, al igual que el proceso que llevó a cabo el partido Morena, ambos fueron complejos, ambos están iniciando en rutas, al menos en algún sentido, nuevas para México. A mí me gustaría rescatar un punto que ya fue mencionado en esta mesa anteriormente, que es el discurso que Xóchitl ha llevado a cabo durante este proceso, porque pues después de todo es el mecanismo mediante el cual te estás acercando a la población. Fueron muy acertados en las características que tiene hacia un vocabulario que se puede acercar más a la población, lo cual me parece un punto bastante bueno para la política a la que la mayor parte de los mexicanos se encuentran constantemente, que es un vocabulario del cual te sientes ajeno en ciertos momentos. Digo, el PAN ya ha tenido sus encuentros con el presidente Fox, que también intentaba tener un acercamiento en cuanto a vocabulario más sencillo para la población. También el presidente López Obrador se ha caracterizado por eso. Entonces, claro que me parece un muy buen punto que la población se pueda sentir más conectada en cuanto al lenguaje. Sin embargo, también, como tú misma lo mencionaste, Nat, eso puede llevar a límites de rebajar la agenda a cuestiones incluso nada importantes para lo que significa representar en algún futuro algún proyecto político o incluso una presidencia. Esto de salirse de la caja, pues tampoco nos vamos a salir tanto en lo que importa aquí, que son decisiones de política pública del que depende el futuro de la mayoría de la población. Entonces, la apertura democrática, sin duda, siempre hay que aprenderse. Me parece que ambos partidos están indagando la mejor manera en que se puede llevar a cabo la selección de un candidato de la manera más democrática posible. Sin embargo,
el mismo Frente Amplio tuvo varios conflictos conforme a las líneas, como Beatriz Paredes lo llegó a mencionar, más mercadológicas que están guiando ahora esta pues, campaña de... Sí, pre-campañas, ¿no? Pre-campaña de dirigente del Frente Amplio. Sí. Y ella lamentó que ya no se pudiera tener un incentivo ciudadano, que es el que realmente importa aquí. Entonces, aplaudo estos intentos hasta cierto punto, pero sin duda creo que Xóchitl se salió demasiado de la caja y se mantuvo en un discurso bastante pues, popular en un inicio, pero posteriormente estéril, constantemente simplemente haciendo referencia al presidente López Obrador, que pues eso claramente como muy fue, personal, ¿no? Claro, y pues claramente su mayor. Sí. Pues bueno, miren, vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando de esto y vamos a analizar ahora el proceso interno de Morena y sus aliados. Así que no te vayas, regresamos con esto a Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro y en este bloque hablaremos sobre el proceso de selección de la Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación. Y para esto vamos a empezar entonces contigo, Tania. Claro que tú eres militante de Morena. ¿Cómo viste el proceso? ¿Te sientes satisfecha con el resultado? Pues fue un proceso histórico. Yo creo que más que con el resultado, me siento satisfecha con el proceso que se llevó a cabo. Fue un debate que abrió no solamente Morena, sino los partidos de la Cuarta Transformación, pues desde hace mucho tiempo. También tuvimos lineamientos, con la diferencia de que nosotros pues sí lo seguimos. Se tuvieron 5 encuestas, una que realizó la Comisión de Encuestas de Morena y otras 4 que fungieron como espejo para cotejar todos los resultados. En realidad las variaciones no fueron mayores, ¿no? En prácticamente todas las encuestas oscilaban dentro de los mismos resultados. La ganadora en este caso, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo una clara mayoría lejana al segundo lugar, que fue el de Marcelo Ebrard. Y pues bueno, hoy tenemos coordinadora, por eso es que hoy podemos decir que la siguiente que estará al frente de nuestro país va a ser una mujer. Quiero destacar, porque sí es destacable, que al momento que la coordinadora del Frente Amplio y la coordinadora de este lado sean mujeres, pues eso en sí es un hecho histórico. Eso jamás había sucedido en nuestro país. La próxima presidenta de este país va a ser mujer, muy probablemente izquierda, porque también estamos arriba en todas las encuestas que se han levantado hasta el momento. Falta todavía un año, falta todavía que se delineen bien los proyectos. De este lado tenemos un proyecto de nación que está siendo redactado y escrito con opiniones de todas las personas que se han querido acercar a la redacción del proyecto de nación. De ese lado, su proyecto de nación lo está escribiendo Miguel Ángel Gurría, que es el ideólogo del FOBAPROA. Creo que ahí es una clara diferencia. Este proceso es un proceso histórico. Yo veía a mis compañeros quedarse noche tras noche, desde el levantamiento de las encuestas hasta el momento en que se llevó a cabo el conteo, con notarios públicos, con representantes de todos los aspirantes, y por eso fue que tuvimos un gran resultado. Bien, Ale, ¿tú cómo viste el proceso de Morena? Concuerdo mucho contigo, sin duda histórico. Ya había existido algunos intentos previos de apertura a estos procesos, pero sin duda Morena lo llevó a alcances muy importantes. Sí, sin embargo, me gustaría mucho hacer énfasis en que los militantes y personas representando ese partido necesitan ser más conscientes de las mejoras de este proceso. Como bien ya se mencionó, efectivamente todas las encuestas previas ya apuntaban a Claudia como ganadora de estas y entonces representar a la Cuarta Transformación. Sin embargo, realmente las encuestas son el mecanismo que se debe de quedar permanentemente en este tipo de procesos, porque me imagino que Morena para nada planea de la nada cerrar estos procesos de decisión para candidatos. Entonces, el partido sin duda ha estado bastante orgulloso de lo que ha hecho, pero lo ha llevado a un límite de no ser capaz de reconocer las posibles mejoras. Ellos mismos reconocieron las faltas en las urnas,
fallas de cualquier proceso de encuestas que son tremendamente complicados por más previsiones que se intenten tomar. Sin embargo, sí considero muy importante ser más abiertos, vaya, Sí, como que se seguir está hablando de mejorando eso, a las mejoras que son, a mi parecer, también obvias del proceso. Bien, muchas gracias. Ale, a ti, Alejandro, ¿qué te pareció el proceso de Morena? ¿Te pareció más democrático o menos democrático que el del Frente Amplio? Bien, pues fue Claudia. Los dados no estaban cargados, sin duda fue el dedo que inclinó la balanza en favor de Claudia, que prácticamente desde hace 2 años descuidó la Ciudad de México por hacer campaña, y pues hubo mucho despilfarro en el tema de bardas, espectaculares y demás en todo el país. Fue un proceso de simulación, donde terminó en fractura por la designación. Marcelo Ebrard no asistió al acto de victoria, y bueno, también cabe resaltar que llamó cobarde al dirigente nacional, Mario Delgado. Esto realmente es alarmante, porque en la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, pues un personaje muy afín a Marcelo Ebrard fue Mario Delgado, de toda su confianza. Y bueno, también Marcelo Ebrard denunció irregularidades y pidió que se repitiera la encuesta. Ebrard sin duda decidirá su futuro político el día lunes. Habrá que estar muy atentos, ya que señaló que todas las opciones están abiertas. Y pues prácticamente Marcelo aguanta, el pueblo se levanta, y pues existe un rumor viejo, ¿no? Que si Marcelo Ebrard se va a MC y demás, aquí pues la pregunta es quién gana y quién pierde con esto. Sin duda la división del voto favorece al más fuerte, y pues también cabe resaltar que en el proceso o en la simulación de Morena, Noroña quedó en tercer lugar. Hay que hacer aquí pues señalar que el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, pues no estuvo muy a gusto con los resultados, ya que él también tuvo mucho derroche, mucho despilfarro en espectaculares en todo el país, y bueno, él quedó en cuarto lugar. Y prácticamente recientemente Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando, y yo diría que solo es el bastón. Entonces hay al tiempo, y ya veremos los resultados y cómo se va desarrollando lo que es pues prácticamente precampaña y campaña, una vez que el proceso electoral también acaba de iniciar. Bien, pues Pero Alejandro ya nos... le llama simulación a algo que fue validado por notarios públicos, a algo en lo que estuvo observando todo el tiempo, no solo la militancia, sino el pueblo de México, a unos resultados que fueron avalados por cada uno de los aspirantes, con excepción de Marcelo Ebrard. ¿A eso le llama simulación, o cuáles son tus argumentos para decir que fue un proceso de simulación? Bien. Porque simulación a mí me parece que digan que van a hacer un ejercicio de votación y que a la mera hora no lo lleven a cabo porque pues ya había sondeos. ¿Qué son esos sondeos? Sí, prácticamente lo llamo simulación porque desde hace más de 2 años que el presidente, con toda su popularidad a favor, ha aprovechado las mañaneras y cualquier espacio público para pues prácticamente destapar a la que fue su corcholata, Claudia Sheinbaum. Pero en ese sentido, lo de las encuestas habló espejo... igual de prácticamente todos los aspirantes. No es verdad, la senadora Malú Micher denunció, y están ahí los videos. O sea, es que ya no es algo que tú me puedas contar o algo que nadie haya visto. Los videos están, y ella lo dijo también. ¿Cuáles videos? Es que donde no dejan entrar, donde no la dejan entrar con acreditaciones en mano. O sea, entonces pero ahí es una senadora, y eso se explicó que fue un tema de logística. Sí, que tú hayas visto un video en lugar de observar todo el proceso, en internet, que por cierto vi que muchos de tus compañeros se les fue el internet respecto a esos muy videos. diferente. Bueno, entonces dime que observaste. Voy a darle la palabra aquí. Como tú sí estuviste, entonces yo no, nadie sabe. O sea, voy a darle aquí perdón, Vania y Tania, ahorita te regreso la palabra también, Vania. A Emilio, porque justamente él está en esta mesa porque simpatiza con el proyecto que encabezaba Marcelo Ebrard. Y entonces preguntarte a ti cómo viste esto. Justamente Alejandro sacó varios temas muy polémicos a la mesa, entonces empezamos con este de Marcelo Ebrard, porque sin duda él se llevó mucha atención en este proceso por sus declaraciones y porque no estuvo literalmente a la hora final de que se dieron a conocer los resultados, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo no diría que fue un dedazo como tal, ¿no?, como lo mencionaba mi compañero, pero sí tengo que decir que los pilares del proceso estaban bastante comprometidos. Y no lo digo con el afán de dividir o con el afán de no buscar la unión del partido que representa todavía a Marcelo, sino que hay evidencias que precisamente el equipo recopiló con el fin no solo, y eso es muy importante, no de cuestionar los resultados o decir quién ganó, quién perdió, sino irnos un paso atrás y
precisamente con el ánimo de mejorar estos procesos, que hay evidencia de documental y de todo tipo en el cual es claro que el proceso estaba bastante viciado en varios aspectos. Por ejemplo, yo diría que la participación de la comisión de encuestas siempre tuvo una simpatía favorable a Claudia, e igualmente la intervención, lo cual me parece lo más grave, de la Secretaría de Bienestar y de funcionarios públicos, servidores de la nación, cuales repartían programas sociales con el fin de saber también, y eso lo tenemos documentado, que pues Claudia tenía conocimiento y el equipo de cuáles eran las secciones que se iban a encuestar antes de que se diera el proceso, y eso pues por supuesto condenó la cadena de custodia comprometida. Y de hecho hay un documento que me gustaría que lo vieran, no sé si se ve, lo publicó Animal Político y lo publicó también Carmen Aristegui, el cual pues precisamente documenta con pruebas todo lo que les estoy mencionando. No son argumentos vacíos, no son argumentos nada más con el afán de dividir, son la verdad y es la evidencia que tenemos. Y como lo mencionaba la senadora Malú y la coordinadora Marta Delgado del equipo de Marcelo, el 14.4% de las urnas de la comisión, de la encuesta madre de Morena, la más importante, tenían irregularidades. Es decir, el 310 urnas de esa encuesta tenían problemas. Los mencionaron distintos elementos de nuestro equipo. Jiménez Escobedo lo mencionaba, que las urnas o no estaban protegidas o tenían otro folio o estaban abiertas. Y lo que preocupa, pues es que una elección presidencial se anula si hay 20% de incidencias. Aquí íbamos en el 14.4% de una encuesta nada más. Bien. Habría que sumar las demás. Definitivamente yo diría que fue un proceso que no fue equitativo. Y eso que no he mencionado, la parte previa, no me voy a meter en la parte previa. Sí. Yo hablo del proceso de la encuesta y todo lo que se desarrolló, lo cual estuve presente y definitivamente diría que no fue un proceso que yo diría ordenado, lo cual repercutió en que las condiciones no fueran equitativas. Bien, pues ahora sí, escuchar tu opinión, Vania, luego de regresar contigo, Tania Claro, para tu respuesta al respecto. No, es que sí hay que hablar de los actos previos, porque bien sabemos que Claudia Sheinbaum llevaba en campaña más de 2 años, que saqueó la Ciudad de México por todos lados para conseguir recursos y poder poner un chorro de espectaculares, de bardas, y no nada más en la ciudad, en todo el país. Incluso varios legisladores de la oposición denunciaron ante las autoridades pertinentes precisamente que tenía que esclarecerse primero de dónde salió el recurso y en segunda pues en materia electoral, porque claramente era una campaña anticipada y es algo pues que al final del día algunos legisladores de Morena aceptaron que ellos los habían como puesto, pero nunca aclararon de dónde sacaron el dinero. Y la justificación de Claudia Sheinbaum era que los compañeros lo hacen, ¿no? Por mí. Entonces yo ahí ya no tengo como la culpa de eso. O sea, en realidad son cosas que no ocurren, o sea, cosas que no pasan, ni menos con una ciudadanía tan desencantada por la política. Ahora, ¿es un proceso histórico? Pues no es histórico, o sea, las encuestas en Morena y en todo el grupo que conforma Morena, el grupo político que previamente estaba en PRD, pues siempre había decidido por encuestas, o sea, de histórico no tiene nada. ¿Histórico qué? Que hicieron un fraude evidente después de 2 años, pues sí, ya sabíamos que era Claudia Sheinbaum, o sea, era algo evidente y a mí me parece que 2 cosas. Primero, que nos daña a nosotros como mujeres que pues al final del día participamos en política, que de cierto sentido pues por el tema de género nos identificamos, sí. Porque al final pues siento que utilizan una causa que va más allá de nosotros, ¿no? Y es una lucha que lleva muchísimos años, que incluye a organizaciones civiles, que no tiene nada que ver con instituciones partidistas, y el hecho de que solo sea una mujer pues no nos dice mucho, o sea, en realidad queremos ver qué ha hecho, y lo que hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México por más de 3 años fue encapsular a las mujeres durante la marcha del 8 de marzo e incluso también golpeándolas. También hay manifestaciones incluso de infancias trans donde la policía de la Ciudad de México los golpeó. Eso es para mí Claudia Sheinbaum. Sí. Y sobre el proceso particularmente de Morena, yo el único ganador que veo es al Partido Verde, un partido lleno de corrupción, un partido lleno de violencia hacia las leyes electorales, sí, que lo vimos en el pasado proceso. Entonces, pues de histórico tiene lo que, más bien yo creo que sirvió para evidenciar lo que realmente es Morena. Bien, Tania, pues, ¿quieres contestar? No, tiene mucha razón Vania, en el sentido de que desde la izquierda varios de las determinaciones se toman a través de encuesta, pero eso tiene una razón de ser. Para nuestro movimiento cuenta muchísimo más el que hagas territorio, el que la banda te conozca en tu sección, en tu distrito, para que tú puedas aspirar a representarles, porque si no,
De otra forma, lo que entran son los acuerdos a puerta cerrada, como históricamente están acostumbrados desde la derecha a hacer las cosas. A lo que me refiero es que es un proceso histórico porque jamás se había tenido un proceso similar con los mismos lineamientos, con el mismo alcance y sobre todo tan observado por parte del pueblo de México. A mí me entristece que desde una perspectiva, desde un análisis que se pretende feminista, se diga que solamente es mujer y que entonces eso no es suficiente. La doctora Claudia Sheinbaum viene de un pasado de lucha, viene de un pasado en donde ha defendido sus causas, en donde se ha formado como científica en un espacio que históricamente ha sido dominado por hombres, pero sobre todo es una mujer de izquierda. Solamente desde la izquierda se puede defender que la mujer se emancipe. ¿Por qué? Porque el patriarcado y el capitalismo, que es lo que defiende la derecha, son los dos principales sistemas que tienen hasta este momento todavía a las mujeres precarizadas, esclavizadas en sus casas y siendo violentadas. Eso es en lo que en realidad defiende la derecha, y entonces ahí lo que se pone en verdad en tela de juicio es entonces más bien qué agenda va a defender Xóchitl Gálvez, digo. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa muy rapidísima para poder seguir hablando de este tema, que ya se está poniendo muy bueno el debate aquí en Sin Filtro. No te vayas, seguimos con más. Ya regresamos a Sin Filtro, estamos con 5 universitarias y universitarios. Alejandro Díaz, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México y simpatizante del PRI. Vania Pasarán, estudiante de Derecho en la UAM y militante del PAN. Alejandra Benítez, estudiante de Ciencia Política en el CIDE. Tania Calzado, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante de Morena. Y Emilio Cruz, estudiante de Relaciones Internacionales en la Ibero. Seguimos hablando sobre los procesos de selección interna en los partidos y el ciclo electoral de 2024. Y en este bloque vamos a hablar de qué sigue. Ya estuvimos analizando cada uno de los procesos en el bloque del Frente Amplio y en el bloque de Morena. Y ahora vamos a hablar de qué sigue, Emi, y un punto muy importante que todos estamos esperando es, pues, ¿qué va a pasar con Marcelo Ebrard? Porque quizás su decisión puede determinar mucho por dónde se va a ir a encaminar el proceso rumbo a 2024. Entonces, tú que estuviste acompañando este proceso de Ebrard, de este personaje, ¿qué piensas que va a hacer? ¿Qué piensas que debería hacer? ¿Por qué es tan importante su papel? Bueno, definitivamente diría que tiene un papel muy importante en la política mexicana. Históricamente acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya, las causas que él ha encabezado han sido históricamente de izquierda y por eso es tan relevante conocer cuál va a ser su desenlace. Él ya lo ha mencionado, que el lunes va a decir qué es lo que el proyecto y cómo quiere encaminar lo que él piensa, pero me parece que sí es muy importante y eso yo creo que debe quedar constatado, el hecho de que pues él agotó todos los recursos institucionales en Morena, que todavía está en Morena en este momento. Él agotó todos los recursos en la mesa política con Mario Delgado. Él, como un hombre de Estado, y como siempre lo ha sido, como un demócrata, buscó, sabiendo que había condiciones que no le favorecían para buscar la coordinación en Morena, agotó todos los recursos y es bastante triste que Mario Delgado, el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional de Morena, pues hayan hecho caso omiso de muchas de las peticiones que ahora muchos compañeros, Claudia Sheinbaum, Noroña, Adán Augusto, Ricardo Monreal, absolutamente todos, incluso el presidente López Obrador, hablan de lo importante que es para el proyecto, de lo importante que representa, de la importancia de Ebrard en Morena y de la importancia que tiene para la izquierda, pero es bastante triste cómo eso no se vio reflejado en el proceso para competir por la coordinación, ¿no? Yo diría que al final hay que esperar su anuncio, pero yo diría que si él llega a desentenderse de Morena, como él se ha dicho en algunos medios, no se va solo él, se van muchos diputados, se van muchos senadores, algunos presidentes municipales, y yo diría que es un momento de reflexión y le han pedido a los dirigentes del partido que reflexione, que se tome un tiempo, casi como diciendo, ya que se te baje el enojo y regrésate, ¿no?, a coordinar el Senado. Pues yo diría que debería reflexionar mucho Mario Delgado y toda la dirigencia del partido, porque como se hicieron las cosas y como dice Jesús Reyes Heroles, el cómo en la política es fondo. Si tú haces mal las cosas, cuestionas y dices un proceso.
Yo realmente diría que Morena está poniendo en peligro la continuidad, que es un proyecto que se buscaba coordinar cuando las cosas no se hacen bien. Y ese yo diría que pues, es una de las banderas que él quiere encabezar, porque yo no cuestionaría la encuesta. La encuesta es un proceso democrático pleno, pero solo si se hacen bien las cosas. Y me quedó claro que no fue un proceso que se llevó de la manera más acertada. Y cabe destacar también, porque ya hay varios medios que lo mencionan, que él todas estas alegaciones las hizo antes de que salieron los resultados. Ya no importa tanto quién ganó, quién perdió, sino el cómo, el camino, que es al final lo que define la historia de la política, de los partidos. Y pues yo espero que el lunes el mensaje sea solo para mayor pluralidad democrática, y si él decide continuar esta lucha por buscar la presidencia de México en el 2024, abone al debate, a la lucha, y pues tengamos un país más democrático. Bien, Tania, ¿tú cómo ves esta, pues no salida todavía, o no sabemos si va a ser salida, pero esta pues intervención de Marcelo Ebrard en este proceso? Ya no lo vimos al final cuando estaban todos juntos dando el resultado. ¿Y qué te parece lo que dice Emi? Claro. Bueno, yo creo que en primer lugar yo refrendo el lugar tan importante que ha tenido el ex canciller para este movimiento. Nada más y nada menos, fue jefe de gobierno de esta ciudad con un proyecto progresista, ¿no? Cuando él estuvo al frente de la ciudad fue que se despenalizó el aborto en nuestra ciudad, lo que fue un gran avance, porque además solo ha sido bajo gobiernos de izquierda y bajo mayorías de izquierda que se ha ido despenalizando el aborto en nuestro país. Sin embargo, lo que no podemos perder de vista es que no son los personajes, son proyectos de nación, y en este caso 2 proyectos de nación que están en disputa. Y eso tiene que ser lo más importante por encima de todo, por encima de los personajes, por encima de que cuántos diputados o cuánta gente se puedan ir detrás de ellos si es que Marcelo Ebrard toma la decisión de irse. El presidente ya lo mencionó, él está en toda la libertad de tomar cualquier determinación, pero también especificó que este movimiento no se acaba si Marcelo Ebrard deja a la Cuarta Transformación. Además, la política no son matemáticas, no es que en automático se vaya a ir tal número de personas. Yo creo que tendrá que pasar también por la conciencia y por la deliberación de todas las personas que apoyaron a Marcelo Ebrard para pensar y definir si van a abandonar también el partido y el proyecto de nación. Yo me encontré a varias personas en territorio que decían que si Marcelo Ebrard se iba, ellos se mantenían. Pero tenían, ¿se pone en duda el proyecto por cómo se hicieron las cosas? No, porque ninguna de las irregularidades que hubo y que hay en todos los procesos, eso yo creo que todas y todos lo sabemos, fueron suficientemente consistentes para alterar de forma definitiva los resultados. Eso fue avalado ante notarios públicos. No. Y claro que fueron consideradas, lo que puntualizó Marcelo Ebrard, se le concedió, se hizo una tómbola de las encuestadoras que iban a levantar este proceso en todo el país. De las encuestadoras que propuso Ebrard no salió ninguna, y aún así por una cuestión de considerarle, se le contempló y entró a las encuestas, y su encuesta, pero esa encuesta fue concordante con los demás resultados de todas las demás encuestas. Bien, Ale. Muchas incidencias. No me parece pertinente decir que podemos separar el proyecto de la manera en que las cosas se llevan a cabo. Emi me parece que fue acertado en mencionar la importancia de cómo se hacen las cosas, y sin duda ninguno de estos 2 frentes tiene hoy en día las reglas claras para cómo estos procesos se deben de llevar a cabo. Mencionaban hace unos momentos de dónde estaba sacando dinero Claudia Sheinbaum. Hubo muchas sospechas de su jefatura de gobierno y tenía la disposición, pero pues yo no sé por qué pensamos que ir a recabar firmas y estar haciendo debates no nos cuesta nada. Por supuesto que estos son proyectos demasiado caros, pero ¿por qué nos hace pensar
que todas las reuniones y estrategias que el Frente estuvo quitando y volviendo a poner, ¿de dónde se saca ese dinero? Todo fue transparentado y por Aquí los la partidos, cosa recursos es propios. buscar la transparencia. Claro. Ambos partidos tienen que buscar la manera de institucionalizar estas cosas, incluso los resultados adversos, como el que Marcelo pues está reclamando hoy en día. Y ojo, el único que transparentó fue Marcelo Ebrard. No, Ni todos siquiera Dan transparentaron, no habrían podido. Pues me acabas de decir que el proceso estuvo bien. ¿De qué No forma puedo habrían yo podido- creerte en no que habrían todos podido transparentaron? avanzar a Bueno, el papel de siguientes Adán Augusto etapas se veía si muy no serio al hubiesen momento de decir que... transparentado. A ver, que no te estés informando no quiere decir que no lo pues hayan es que creo que la que no hecho. se informa eres Todos- tú, o más bien quieres todos demeritar. tuvieron- A ver, hay que elevar todos tuvieron el que nivel de cumplir debate. con Claro. ese requisito. Sin duda hay que Todos tuvieron que cumplir con ese requisito. Y lo que no se vale El proceso es no se desinformar. siguió. El proceso no se siguió. Bien, Así de sencillo. Alejandro, El que no se escuchamos siguió tu es el opinión. suyo. Sí, no Nat. tuvieron elecciones. Muy breve y para puntualizar de este tema es que realmente fue un proceso antidemocrático y realmente si Marcelo Ebrard quiere continuar o quiere seguir su sueño, pues prácticamente en el Frente Amplio por México es donde haría daño y es donde también pues sería muy bienvenido. De hecho, Xóchitl Gálvez ya lo invitó a participar y colaborar para que se sume a este frente que es de puertas abiertas, donde todas y todos los mexicanos tendrán voz para ser escuchados y sobre todo para participar de una manera democrática y activa por un México mejor. Bien, te regreso, Emi. La verdad, bueno, me gustaría hacer primero una acotación con el tema de los notarios públicos, porque sí es cierto que salieron a mencionar en las redes sociales de Morena que estaban todos los representantes presentes, pero cabe destacar que, como lo mencionó Vania, no se le permitió el ingreso a la coordinadora Malú Micher cuando estaba el conteo. Es cierto que había representantes de Marcelo en ese momento, pero no eran los acreditados Y también para es el cierto que conteo. se salieron. Y la coordinadora que estaba acreditada para entrar y traía los gafetes no se le permitió la entrada. Y yo creo que eso es muy importante porque pues te habla de cómo se hicieron las cosas. Es el desenlace de una serie de desequilibrios y de incidencias que tuvieron las encuestas que, como mencionas, que sí, Marcelo y Ricardo Monreal le permitió que participara la encuesta de Marcelo. Estamos en el entendido de que sí, participaron todas las encuestas. El problema son las incidencias que se presentaron en cada una de esas encuestas y en particular en la encuesta madre, ¿no? Con los elementos que ya mencioné, que vuelvo a reiterar, que parece comercial, pero me parece que es muy importante para nuestra vida democrática, que revisen este documento que ya es público de todas las irregularidades que se encontraron en el proceso previo y durante el levantamiento de las encuestas. Y nada más mencionar que pues precisamente uno de los principios de Morena, el principio número 5, pues habla de la importancia del debate, ¿no? De disentir con cómo se hacen las cosas en el movimiento y en particular yo sí pienso que el cómo se hicieron las cosas va a poner en peligro el proyecto que quieren encabezar pues todos los integrantes de los que quieren continuar la Cuarta Transformación, ¿no? Y al final decir eso, que es uno de los el líder de la Cuarta Transformación, que es Andrés Manuel López Obrador, estoy seguro, y eso lo dijo Marcelo Ebrard en una entrevista, que AMLO hubiera hecho lo mismo si le hubieran hecho esto. Y él lo hizo en el PRD. Y yo creo que el traicionar esta idea fundacional de Morena, el rebelarte cuando las cosas no se están haciendo bien, pues me parece que es ser colaborador de ilegalidades tan graves como el que funcionarios públicos estén involucrados. Yo nada más pues lo dejaría así y es bastante importante. Bien, pues otra vez ya se nos acabó el tiempo de este bloque, se nos está pasando volando, pero todavía nos queda un último bloque de conclusiones, así que no te vayas para escuchar las últimas participaciones de todos. Esto es Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Hemos estado hablando sobre los procesos internos del Frente Amplio por México y de la Cuarta Transformación. Y ahora vamos a empezar contigo, Alejandro, para escuchar tus conclusiones sobre estos procesos internos y pues claro, todo esto rumbo a 2024. Sí, Nat, muchas gracias. Bien, a manera de comentario final, creo que se debe reconocer que la representación de las mujeres en el ámbito político es importante. No olvidemos que hasta 1955 las mujeres en México pudieron votar en unas elecciones federales y hoy, 68 años después, 2 mujeres serán las encargadas de encabezar un proyecto para México. Entonces, actualmente tenemos presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta del Senado de la República, presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta del INE y en 2024 tendremos presidenta de México por primera vez en la historia. Sin duda es y será el tiempo de las mujeres. Y hay
5 temas que quiero tocar, que me parecen prioritarios para todo este proceso electoral 2024, que es 1, seguridad, 2, combatir la pobreza, 3, educación, 4, salud, 5, economía. Y bien, creo que vamos a una elección de Estado donde López Obrador será un factor central y su popularidad de 60%, pues ahora sí que tendrá que aprovecharla y se tendrá que ver reflejada. Creo que está en juego el presente y futuro de las instituciones. A Morena no le interesa las próximas generaciones, sino las próximas elecciones. Morena completamente representa lo que es el atraso, la apatía y el autoritarismo. Debemos de ser parte de la solución y no del problema, porque sin duda México merece más. Bien, Emi, escuchamos tus conclusiones. Sí, bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que él menciona, con la importancia de que mujeres estén participando en este proceso tan importante para el país. E igualmente mencionar cosas como la despenalización del aborto, ¿no? Definitivamente creo que México está caminando, está adoptando una agenda progresista, lo cual celebro, porque son causas que tienen que estar presentes en la agenda pública, y yo de verdad espero que los debates de lo que va a ser la elección presidencial estén en esa altura, estén en ese nivel. Yo mencionaría el factor de las clases medias, ¿no? Estamos en el momento en México con más jóvenes en la historia del país. Yo creo que van a ser el elemento crucial en las elecciones, y en particular, pues yo creo que nos va a permitir a las y los jóvenes involucrarnos, debatir, ¿no? Mencionar ideas. Y pues yo diría que no creo que va a ser una elección sencilla. Uno pensaría que iba a ser una elección de 2 personas, 2 mujeres. Definitivamente no lo va a hacer. Eduardo Verástegui ya se registró como candidato independiente, lo cual es bastante lamentable, pero pues está en su libre derecho. Y así como lo mencionó Marcelo, él quiere estar en la boleta en 2024. Vamos a ver si él decide estar en la boleta, pero creo que va a ser una elección de más de 3 personas. Y pues yo creo que es importante, y yo diría que el actual gobierno y pues el proyecto que va a encabezar Claudia Sheinbaum, pues se debe preguntar mucho el grave error que se cometió en Morena. No es la responsabilidad es más que nada de los dirigentes, pero yo sí siento que es importante no menospreciar los comentarios de una de las personas más importantes, nada más y nada menos que el exsecretario de Relaciones Exteriores. Sí. Yo siento que eso va a ser esencial y va a permitir pues que tengamos unas elecciones bastante entretenidas. Bien, Vania. Yo creo que pues al final del día el resultado, al menos de la encuesta del oficialismo, era lo que ya sabíamos, que Claudia Sheinbaum iba a salir ganadora. Lo que no se veía, al menos de forma muy clara, o que al menos se escuchaba entre voces, era la ruptura clara del partido. Yo sí creo que Marcelo Ebrard es una pieza fundamental. Definitivamente creo que, al menos salvo ciertos bemoles por ahí, yo creo que es el funcionario que más resultados tuvo en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Creo que él tuvo un trabajo crucial en la pandemia de COVID-19 y entre otras cosas. Sin embargo, también a mí me alegra que alguien, que una mujer que definitivamente tiene una historia de lucha, que tiene una historia distinta, muy disruptiva, ahora encabece la coordinación del Frente Amplio por México. Me parece algo muy interesante también cómo es que la ciudadanía se logró identificar muy bien con Xóchitl Gálvez. Definitivamente creo que esta coordinación va a cambiar la estructura de los partidos, los obliga a hacer política diferente, a abrir espacios también a personas que no entran dentro de los estándares que normalmente vemos en los partidos. Y nada más dejar en claro que Acción Nacional es un partido centro humanista. Acción Nacional no es partido de derecha, está en los estatutos de nuestra institución, y en este sentido aquí tenemos ahora 3 instituciones partidistas más la sociedad civil sumadas a un esfuerzo dentro de la coordinación de Xóchitl Gálvez, que definitivamente a mí me parece igual muy valioso que México va a tener una mujer presidenta. Yo creo que pues va a cambiar el futuro de México, y sobre todo también cómo es que se conforma pues un proyecto de nación. Bien, Tania. Bueno, yo creo que definitivamente la disputa en 2024 no es simple y llanamente entre 2 mujeres. Es un hecho histórico, sí, porque ellas se encabezan, pero es una disputa entre 2 proyectos de nación. Uno que es la continuidad de la transformación que inició en 2018, que es el resultado
de luchas sociales, que es el resultado de movimientos sociales que clamaban justicia desde hace muchos años en este país, más la evaluación que está haciendo el pueblo para el proyecto de nación, y del otro lado, pues el regreso al pasado, nada más y nada menos, y lo repito porque es importante, porque esa deuda la estamos pagando nosotros y la van a pagar las siguientes generaciones. Del otro lado, el proyecto de nación lo está escribiendo el ideólogo del Fobaproa, un ideólogo neoliberal, pero además encabezado por una compañera con un discurso plenamente inconsistente. A mí no me parece disruptivo que de pronto propongan que las y los trabajadores paguen un seguro médico de 70,000 pesos, que obviamente la gran mayoría del pueblo de México no puede pagar y no tendría que pagar. A mí no me parece disruptivo que se abra la iniciativa privada, uno de los sectores más importantes de nuestro país, como lo es el sector energético. A mí no me parece disruptivo que un día, de la manera más simplista, salga a decir que es de izquierda, que es trotskista, y que al día siguiente acepte a todas luces el dinero de Claudio X González y a todo eso a lo que llaman la sociedad civil. Bien, Ale, te toca cerrar. Me gustaría que los bloques de los frentes dirigentes, coordinadores de estos dos proyectos próximos, se enfoquen en las mejoras, que al parecer en los debates se olvida mucho y simplemente se centran en defender lo hecho, cuando hay mucho por hacer, que creo que todos mencionan aquí. El Frente Amplio tiene una situación de unir a 3 partidos que históricamente han estado divididos. Es una tarea difícil unir a militantes y representantes en un proyecto que logre converger intereses y planificación. Y hasta este momento lo han hecho con un discurso, como inicié en esta mesa, pues bastante carente de materia para los votantes. Y también pues un tema que no salió mucho en esta mesa, pero Morena también tiene un gran reto. Por un lado, Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de izquierda que presentó demasiadas expectativas y que honestamente muchas de ellas no se han cumplido. Entonces pues, se le critica mucho en si va a lograr hacer una verdadera mejora a esto o si va a continuar siendo pues con este símbolo de pasarle el bastón una réplica de Obrador. Es un importante reto, y cuestionarnos si las encuestas, que si bien señalaron lo que resultaba efectivamente obvio, realmente son el mejor mecanismo. Es una pregunta importante. Las encuestas tienen muchísimas fallas y efectivamente las tuvieron, como era de esperarse. Qué importante es que 2 mujeres estén encabezando este proyecto. Sí, qué bien terminar con esa frase. Qué bueno que hay 2 mujeres que van a encabezar ambos bandos. Obviamente esto no nos asegura que vaya a haber cierta agenda, sino es en sí ya un hecho histórico, como ya lo mencionaron aquí, el que nosotras como mujeres también podamos ver que podemos llegar hasta allá si es lo que queremos. En fin, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a darle mucho seguimiento en los próximos meses. Obviamente estos meses que vienen van a ser muy intensos y aquí en Sin Filtro seguiremos discutiéndolo. Les agradezco mucho a todos ustedes que me acompañaron esta noche, Alejandro, Vania, Alejandra, Tania y Emilio, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV, y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro, un canal de N+. Buenas noches.